¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida. Santos Indurain Orduna, bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, Roberto, y muchas gracias. Consejera de Salud del Gobierno de Navarra, ¿está controlada la pandemia del COVID en la Comunidad Foral? Bueno, estamos haciendo todos los esfuerzos desde el Gobierno, desde el Departamento de Salud, desde los profesionales para este control. Estamos en unos datos altos, unos datos que desde junio, cuando pasamos a otra realidad que era distinta, y esto nos llevó a dar una recomendación, a hacer un análisis que transmitimos a la sociedad navarra diciendo, ojo, no nos confiemos, que el virus sigue aquí, que no se ha ido. Y hemos ido viendo a lo largo de todo un verano, que pensábamos que iba a ser un verano quizás pues más tranquilo, que nos iba a permitir otra serie de cuestiones, como por una serie de cuestiones que si quieres luego comentamos, ha ido aumentando, ha ido subiendo, bajando y hemos llegado a este otoño en el que estamos con unos valores altos, unos valores más altos de los que desearíamos y en un momento, como apuntabais y he apuntado yo esta mañana, delicado, complejo y un momento en el que tenemos que trabajar codo a codo desde salud, pero con toda la sociedad navarra y con todas las instituciones, como lo estamos haciendo, incluidos los medios de comunicación, para lograr una meseta, para lograr que esto se estabilice y lograr una inflexión de esta curva. ¿Qué es lo que le preocupa? Porque le pregunto si está controlada o no y no me ha contestado. ¿Qué le preocupa? ¿Qué le hace sentir que no tiene el control? Vamos a ver, no, yo no he dicho que no esté controlada, he dicho que estamos haciendo todos estos esfuerzos para el control. ¿Estamos subiendo más que otros días en números? Pues por ejemplo ayer fue un día que bajamos un poco más, hoy otra vez subimos, probablemente vamos a estar a ondas, pero estamos en unos números más altos como he comentado. ¿Y qué me preocupa? Respondiéndote concretamente, Roberto, me preocupa que cuando tenemos muchos pacientes positivos esto acaba llegando al sistema hospitalario, Por supuesto, sobrecarga la atención primaria, que está dando una grandísima respuesta, llega al sistema hospitalario y empieza a haber más pacientes ingresados, como está viendo, y sabemos que con más pacientes ingresados otros empeoran, pasan a la UBI y hay también fallecimientos. Y eso, claro que me preocupa, nos ocupa muchísimo a todos los profesionales que no han podido descansar y que están también preocupados por esta situación. ¿Le preocupa lo que trasciende a la ciudadanía? Es decir, tenemos dos datos en los últimos días, ahora que se está comparando de si Navarra está por delante de Madrid o Madrid le adelanta, hay dos datos que son la incidencia acumulada de 7 días y la incidencia acumulada de 14 días. En la de los 7 días, Navarra está a la cabeza con 376 y en la de 14 días estamos los segundos con 683. ¿Este es el dato que tiene que preocupar o no? Porque este dato es real, pero tenemos también otros datos que valorar. Rotundamente no es el dato que debe preocupar, es un dato más, es un indicador más del que voy a hablar. Pero quizás sí querría apuntar
que ni Navarra es Madrid, ni afortunadamente septiembre es marzo, ¿eh? ¿Por qué digo que no es el indicador? Basarse solo en la incidencia acumulada, ningún epidemiólogo, ningún especialista en salud pública dirá que es el indicador para decirnos cómo va una epidemia o una pandemia ni cómo está respondiendo el sistema sanitario. De los dos indicadores que has comentado, además, la incidencia acumulada en los 7 días es un indicador muy poco sólido. ¿Por qué? Navarra, desde luego, yo creo que hay una cuestión que quiero remarcar, porque además hay profesionales detrás en salud pública haciendo un esfuerzo muy importante todo este tiempo. Tiene una fiabilidad de datos del 99,9%. Nuestros datos son totalmente fiables, pero la realidad también de otras comunidades es que estos datos en los 7 días, pues a veces no tienes la garantía de que estemos comparándonos con lo mismo, con lo cual la incidencia acumulada en los 7 días no es un indicador nada sólido. Y la incidencia acumulada en los 14 días, que efectivamente estamos los segundos, no es el único indicador. ¿Y por qué lo digo? Ni es además el más potente, ¿no? Una incidencia acumulada, imagínate tú, en una población como Roncal, que haya un brote perfectamente definido, que compete a una familia, que está totalmente vinculado, pero en un pueblito pequeño puede darnos un indicador de que esa es una incidencia muy alta, ¿no? ¿Por qué digo además que no es el único en nuestra comunidad? Porque hay indicadores que nos dan una visión mucho mejor, como es y que influyen en ese, la tasa de PCRs. Navarra somos, desde hace ya unas cuantas semanas, la comunidad del Estado español que hace más tasa de pruebas PCR por 1.000 habitantes y por 100.000, duplicando la media del resto del Estado español. A más PCRs que tú haces, si tú haces 1.800, como hemos llegado a hacer PCRs en una población como Navarra, pues efectivamente lo que sacas es porque hay, obviamente, pero estás aflorando mucho. Si en una comunidad 3 veces Navarra haces los mismos, pues aunque haya también, sacarás bastante menos. Y para que esas tasas de incidencia bajen, ¿qué es lo que va a hacer usted? ¿Qué decisión tiene que tomar? ¿Hacer más PCR? Bueno, nosotros haremos las PCRs que se necesiten. ¿Por qué? Porque es positivo. ¿Por qué es positivo diagnosticar bien, aflorar lo que hay? Primero, porque si tú diagnosticas, vas a estudiar, o sea, nuestras líneas de trabajo en todo este tiempo han sido diagnostiquemos precozmente, aislemos con un testing muy potente, identifiquemos a los contactos estrechos, les hagamos también pruebas y que se cuarentenen para intentar cortar la transmisión en esta epidemia. Eso es importantísimo. La positividad, por ejemplo, cuando antes comentaba, es que la positividad de todas estas pruebas PCRs no es lo mismo. Nosotros en positividad estamos por debajo de la media de España, aunque seamos la segunda comunidad en incidencia acumulada, estamos por debajo de la media. En este parámetro, lo mismo que en otros, que si quieres comentamos luego de la respuesta del sistema sanitario en cuanto a ocupación de camas UCI, camas COVID, etcétera. Todo esto en cuanto a las PCR. Ya hemos empezado a oír hablar de los test de antígenos. El propio Gobierno de Navarra ya ha dicho que va a ser más pronto que tarde. ¿Qué nos va a traer esa manera de hacer test? ¿Se va a mejorar el servicio, la rapidez? Porque la rapidez también es muy importante. A muchas empresas les preocupa tener a sus trabajadores durante 10 días esperando ese posible falso negativo que pueda dar la primera prueba y esperar a una segunda. Bueno, los test de antígenos la verdad es que nos van a aportar cosas muy positivas. No eliminan la PCR, las PCRs van a seguir existiendo, pero los test de antígenos son unos test que el diagnóstico lo vamos a tener en 15-20 minutos. Son test que sobre todo son muy buenos, son muy fiables en cuadros de pacientes o de personas con síntomas, sobre todo con síntomas que lleven menos de 5 días. Entonces se les hace esta prueba, que también es nasal y faríngea, y en 15-20 minutos tenemos el resultado. Su utilidad luego en atención primaria y en otros entornos, como se están comentando, cara a pacientes con síntomas, tener un diagnóstico rápido, un diagnóstico precoz y una accesibilidad mucho más garantizada para poder realizarlo es una gran ventaja. Y también va a haber situaciones como, por ejemplo, estudio de contactos estrechos, que podrá ocurrir probablemente en el medio escolar, donde tendrán su utilidad. Presión sanitaria, las UCIs. ¿Qué previsión manejan ustedes para los próximos meses en un momento en el que puede que confluyan otras enfermedades, como pueda ser la gripe?
Bueno, nosotros con las UCIs, lo mismo que con todo el sistema sanitario, tenemos un objetivo que es muy ambicioso, pero es un objetivo en el que nos estamos empeñando y estamos trabajando y estamos planificando, que es mantener la atención a lo COVID y a lo no COVID. ¿Por qué? Porque afortunadamente más del 90% de las personas que tienen coronavirus son cuadros banales, son cuadros leves. Otros se complican, como antes he comentado y he transmitido por esto la preocupación. Pero la población navarra, los ciudadanos y ciudadanas, siguen enfermando de otro tipo de problemas cardiovasculares, de problemas oncológicos, de problemas que afectan muy seriamente a su salud y en distintas edades. Y para nosotros es muy importante tener, y tenemos asegurada, toda una serie de camas de ocupación para pacientes COVID, pero tenemos también en la UCI pacientes operados de cirugía cardíaca, pacientes operados de neurocirugía y hemos activado también la red integrada para precisamente seguir manteniendo esto. ¿Cuántas personas van a poder estar al mismo tiempo ingresadas en la UCI? Bueno, ya sabe que en los peores tiempos de la pandemia, la UCI, los puestos de crítico se ampliaron mucho y se pudo llegar hasta el centenar. Nada que ver con esta situación, como estaba comentando. En este momento tenemos 26 personas que están en la UCI, pero precisamente por eso, cuando decía que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo, es por compatibilizar que en la UCI pueda haber pacientes que están atendidos por otros problemas y pacientes como estamos haciéndolo en este momento y como estamos planificando los recursos y estamos actuando. Yo recuerdo que en plena ola, en la primera de ya mediados de abril, ustedes dijeron que podrían llegar a tener unas 120 con posibilidades de ampliar un 30%. ¿Tiene usted en la cabeza la cifra de lo que el sistema sanitario público y privado en Navarra va a ser capaz de soportar si vienen mal dadas? El sistema sanitario integrado en Navarra va a poder soportar si vienen mal dadas, porque vinieron muy mal dadas y desde luego vimos que estaba totalmente preparado y que daba una respuesta, lo cual no quiere decir que no estuviera tensionado, que los profesionales estuvieran trabajando sin parar. Como he comentado antes, afortunadamente septiembre no es marzo, la letalidad tampoco es la que era entonces, pero precisamente allí tenemos que hacer todo el esfuerzo para que, viviendo las relaciones y viviendo nuestra vida de otra manera y sobre todo evitando aquellas situaciones en las que sabemos que el COVID se disemina más fácil, lleguemos a tiempos peores que nadie queremos llegar. Pero como comentaba antes, nuestro sistema está preparado. Pero nuestro sistema lo ideal es que no esté tensionado y que pueda estar trabajando como he estado comentando. ¿Y las manos que tienen ahora para poder trabajar en el día a día son suficientes o no descartan seguir pues contratando más gente en caso de que fuera necesario? Bueno, nosotros a 31 de agosto, los 800 profesionales que se habían contratado cuando el COVID, hemos prolongado contratos hasta finales de diciembre. He de decir, no obstante, que en atención primaria hay un déficit de profesionales, que no es de ahora, que ya se lleva unos años, pero que en esta situación, con profesionales con mucha carga de trabajo, con una carga de trabajo cada vez mayor, pues se está notando que realmente esta falta de profesionales nos está provocando situaciones que no son las deseables y que querríamos tener más profesionales para poder contratar. ¿Los fallecimientos qué suponen para usted en esta borrachera de datos que tenemos todos los días? Estamos hablando de que en septiembre, es verdad que es un goteo, pero es que en septiembre estamos contando ya 38, casi 40 fallecidos en el mes de septiembre en Navarra. Bueno, yo he de decir, a la primera pregunta, decir que me suponen, empatizo con el dolor de familiares, con el dolor de amistades, porque además en esta pandemia todos hemos visto situaciones de gente conocida, de amigos, de familiares. Hemos sabido lo que ha sido morir en circunstancias difíciles y para una profesional de la salud que también ha acompañado hasta el final a personas y sabe lo importante que es un acompañamiento en el buen morir, pues realmente es una situación dolorosa. Personalmente, como sociedad, y que desde luego empatizo con todo ese sufrimiento. En relación con lo segundo que me comentabas, Roberto, la realidad es que si miramos todo el verano, la mortalidad y el exceso de mortalidad, no solamente la mortalidad por COVID, y comparando con el resto de mortalidad en Navarra, estamos
incluso un poquito más bajos que lo que era la esperada en estas fechas. Estamos, quiero decir, no estamos por encima, lo cual no quita ni un ápice, como estaba comentando, para el dolor que personalmente me supone y para esta empatía con los familiares por lo que están pasando en situaciones de fallecimiento. No, ahora, desde luego, la curva está donde está, pero hemos tenido entre marzo y abril un exceso de mortalidad en Navarra de más de 600 personas. Y en los datos del día a día hemos tenido que bucear y buscar todo este tipo de datos porque... ¿Usted está satisfecha de la manera en la que se han gestionado esos datos, en la que se ha contado la gente que estaba falleciendo o no? ¿Se les había hecho la PCR o no? ¿No se ha contado a la gente que ha fallecido sin saber si ha sido el COVID? El exceso nos estaba diciendo que algo estaba pasando, pero no están computados en los datos oficiales. Bueno, el exceso de mortalidad en Navarra por los registros de mortalidad y los certificados de defunción, quiero decir, el pico se vio enseguida precisamente porque todo eso lo recogíamos. Salud Pública también era algo que recogía que ha habido un exceso de mortalidad. Desde luego yo nunca voy a estar satisfecha como estaba comentando, pero me parece que en el registro de datos, lo mismo que he comentado antes, por supuesto que seguro que había pacientes en los que había afectación por COVID. Otra cuestión es que el tratamiento que hubiera tenido o que la atención, eso es algo distinto, pero la curva y el exceso de mortalidad que se vio en Navarra era muy claro. ¿Qué tiene usted en la cabeza para reducir todos estos datos de los que acabamos de hablar? Fallecimientos, contagios, consecuencias, enfermos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Gobierno de Navarra para que los datos mejoren? Vamos a ver, obviamente la responsabilidad es nuestra y no la eludimos, y con toda la autocrítica, la crítica constructiva, la humildad, pero con todo el trabajo tan intenso, sobre todo cuando me dice qué tengo en la cabeza, tengo a muchos equipos directivos, equipos de gestores, equipos de otros departamentos con los que nos coordinamos, y muchos profesionales en todos los ámbitos del sistema sanitario que se han dejado la piel y que siguen trabajando con un nivel de compromiso altísimo para dar la mejor respuesta. Pero ¿usted no piensa que con todo esto que me está diciendo tiene que llegar un momento que diga ¿qué estamos haciendo? ¿Qué tenemos que hacer? Porque no conseguimos bajar los datos. ¿Qué es lo que puede hacer el Gobierno aparte de salir y decir, por favor, no se reúnan en familias, no se reúnan los amigos, no celebren las fiestas que no tenemos este año? Y a pesar de todo eso, los datos están ahí. ¿Usted no se ofusca cuando ve la realidad? Intento no ofuscarme y analizarla con el mayor rigor y con el mayor pozo, y rodeada de profesionales y rodeada de las personas que tienen más evidencia y de las personas que opinan desde un punto de vista epidemiológico, preventivo y también gestor y asistencial. Mire, hace poco teníamos una reunión en la que estaban por un lado epidemiólogos preventivistas, por otro lado estaban gente de la Universidad de Navarra Biomed, estaban también de la Comisión Navarra de Transición, que es un órgano de participación donde también hay profesionales de las dos universidades, del mundo social, precisamente con esta pregunta. ¿Qué pasa en Navarra? ¿Qué pensáis? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué no bajamos? Y realmente no hay una respuesta única, como muchas otras cuestiones. Esto es multifactorial y multidimensional. Hay quien dice que probablemente Navarra es una comunidad donde hay una mayor circulación de virus respiratorios. El tema de realizar todas estas pruebas de PCR tantísimo hace que estábamos aflorando todo esto que había. Hay otras cuestiones porque también estamos identificando muchos brotes, y de los pacientes que salen positivos, muchos están vinculados a estos brotes, o sea, sabemos de dónde se están contagiando. Puede haber también otros análisis de que esta enfermedad está afectando a grupos sociales en los que hay más vulnerabilidad, y toda la acción comunitaria que hemos puesto en marcha desde las zonas básicas de salud en colaboración con los ayuntamientos, que es una cuestión que toda esta coordinación y toda esta colaboración lo quiero poner en valor porque me ha parecido importantísimo, con el Departamento de Derechos Sociales. Todo esto es un trabajo muy intenso que hay detrás para realmente frenar, eliminar todo lo posible los contagios, dar el mejor tratamiento e intentar entre todos, porque es entre todos, pero con un trabajo riguroso, un trabajo que se está haciendo no
a golpe de datos, no, sino con estos otros factores que estoy comentando. Cuando me refiero a qué tiene en la cabeza, en qué está pensando, es ¿vamos a seguir por la vía de los confinamientos? Hemos visto Peralta, hemos visto Funes, hemos visto Falces, todavía tiene más continuidad. ¿Vamos a ver más lugares en el ojo del huracán sobre los que el Gobierno va a tomar medidas de este tipo? Es decir, ¿qué podemos hacer la ciudadanía para reducir esos datos? Porque yo entiendo que no es una cuestión de coger una varita mágica y decir, venga, bueno, con esta decisión seguramente que reducimos al 50%, porque no es verdad. Bueno, hay una cuestión que no la hemos comentado hasta ahora, que desde el principio del verano el Gobierno de Navarra ha estado tomando medidas en relación con cómo iban estas cuestiones. Desde mitad de julio se tomaron medidas como puede ser en el tema del ocio nocturno, el cierre de locales de ocio nocturno, cuando se vio, porque para tomar las decisiones proporcionadas, decisiones que fueran progresivas, que se entendieran por qué se tomaban, que teníamos que explicar a la ciudadanía, se relacionó, todos sabemos el brote que hubo en relación con las fiestas suspendidas de San Fermines, el cierre del ocio nocturno, el cierre de las bajeras y piperos, la reducción de horarios en hostelería. Todo esto ha sido progresivo y se ha ido también llevando a zonas y en colaboración con los ayuntamientos, por ejemplo, en Mendillorri, se tomaron una serie de medidas restrictivas que casi suponían un paso a la fase 2. Luego vino Tudela, vino Sangüesa, vino Leiza. Se han ido tomando medidas progresivas, proporcionadas y adaptadas a la situación. Trabajo con temporeros en colaboración, por ejemplo, con el Ayuntamiento en Carcastillo, con servicios sociales de base en temporeros que vinieron a trabajar a otras zonas de la ribera. Con el Ayuntamiento de Tudela también hubo un trabajo en medidas restrictivas que se fueron poniendo según la situación. Lo que ahora usted me ha comentado de Peralta, justo hacía una semana, cuando se pusieron estas medidas en Peralta, que a nivel de todo Navarra se habían aumentado restricciones en cuanto a los grupos en establecimientos públicos y en terrazas de no más de 6 personas, se habían suspendido también los botellones, se habían reducido aforos, se han ido tomando continuamente medidas. En Peralta, ante la incidencia y con estas otras medidas que ya estaban tomadas, se dio un paso más. ¿En qué se dio este paso más? En 2 cuestiones que eran importantes. Una, en reducir en la vida familiar las reuniones a no más de 6 personas, que hasta ahora ese paso no se había dado, y otro, en medidas extraordinarias que tenían que ver con la movilidad, una movilidad que dentro del municipio era posible, pero que para salir de él estaba restringida, salvo para aspectos educativos, sanitarios, laborales, de vuelta, incluso causas de fuerza mayor. Cuando se ha visto que otros pueblos de la zona básica también la tasa, porque dentro de este rigor para el análisis, para ver la evolución epidemiológica, lo que vamos es siguiendo y validando varios indicadores que nos van poniendo una foto de cómo está una zona y de qué problemas van viniendo y de qué intensidad para tomar medidas, que es de lo que se ha tratado. ¿Veremos nuevas medidas sobre algunas localidades? ¿Veremos más confinamientos? Bueno, hay otras localidades que estamos siguiendo muy estrechamente, también con estos indicadores. Bueno, permítame, porque nosotros esto lo tratamos con los ayuntamientos, con los alcaldes, también hay que ver porque dentro de este análisis hay variaciones y hay que tener una perspectiva no solo diaria de los datos, sino una perspectiva un poco más larga. Desde luego, si hay que tomar medidas, las vamos a tomar, sin duda. Ahora que dice lo de los ayuntamientos, está el Ayuntamiento de Funes un poco enfadado porque dice que falta información y transparencia. Bueno, yo entiendo que aceptar según qué medidas que son extraordinarias, excepcionales. Dicen que no ha habido consenso, que no se han consensuado esas medidas con el ayuntamiento. ¿Eso es verdad? Bueno, yo sé y me consta porque además ayer estaba en el trabajo cuando se estaba hablando con el alcalde y con el ayuntamiento de Funes, esta mañana también se ha estado hablando, se les mandó un informe. Otra cuestión es lo que comentaba, ¿eh? Nosotros, desde luego, si pensamos que hay que tomar medidas porque tenemos base, no hay que retrasar en tomar estas medidas, no hay que dar más plazos, a ver si no hay que actuar con esta contundencia y con esta determinación
porque tenemos una base para decir, por esto, con estos criterios de la incidencia acumulada, de la evolución, de la vinculación, hay una serie de cuestiones que son las que nos llevan a situar este semáforo rojo, como a veces solemos decir, para tomar medidas. ¿Qué piensa cuando empresas, negocios afectados por las restricciones se quejan, salen a la calle, incluso llegan a los tribunales? Una cosa ya es que les dé la razón o no se la dé, por ejemplo, en la hostelería. Bueno, es un equilibrio complejo. Cuando usted me decía que tiene en la cabeza que hacen las medidas, son medidas pensadas porque realmente también el mantener este equilibrio entre la actividad económica y la actividad social, pues es muy importante, porque también la economía tiene que ver con la salud, la cultura tiene que ver con la salud, qué duda cabe, pero tenemos que tener muy claro que lo primero es, y cuando luego tenemos conversaciones con el sector, eso es reconocido. Yo entiendo que son medidas duras, que son medidas que afectan a estos sectores, pero son medidas que desde luego están sopesadas, tienen plazos, vamos siguiendo la evaluación para ver si volvemos para atrás o vamos de esta manera progresiva, entendiendo que hay que buscar ese equilibrio, como comentaba. ¿Qué espera de la campaña de la gripe? La acaban de presentar precisamente esta misma mañana. ¿Qué esperan de una temporada inédita? Nadie sabe lo que va a pasar, no sabemos si las mascarillas van a servir de algo o no, también con respecto a la gripe. ¿Qué sensaciones tienen? Bueno, esta mañana en rueda de prensa, como comentabas, Roberto, hemos hecho la presentación de la campaña con Salud Pública, como se hace todos los años. Se han adquirido más del doble de dosis que el año pasado, porque desde luego hemos animado a una vacunación que si siempre otros años lo hacíamos con grupos vulnerables, por edad, por patologías crónicas, por embarazo, etcétera. Este año esto ha cobrado una importancia mayor, de ahí lo cuantitativo, de tener bastantes más dosis, y lo cualitativo de, aparte de la edad, de problemas de salud crónicos, de embarazadas en cualquier momento, en cualquier trimestre del embarazo, también profesionales que trabajan con vulnerables, los profesionales sanitarios, profesionales sociosanitarios, quiero decir, tenemos unos objetivos concretos para insistir en que la vacunación tengamos unos estándares más altos, pese a que en Navarra teníamos bastantes buenos estándares, ¿no? ¿Las mascarillas van a ayudar a que tengamos menos gripe? Bueno, pues la transmisión de la gripe son virus respiratorios y también comparten transmisión. Pues quizás pueda ayudar. De todas maneras, hay síntomas que son compartidos entre la gripe y síntomas COVID. Y en este aspecto, los test antigénicos que estábamos comentando antes en la atención primaria, pues nos van a permitir ir delimitando. Van a coexistir, desde luego, virus respiratorios gripales, virus sincitiales en niños, el COVID. ¿Hay alguna manera de saber si tengo catarro, si tengo gripe, si tengo COVID, o lo mejor es llamar al médico de cabecera y se acabó? Vamos a ver, lo que estaba comentando. Normalmente los síntomas de los catarros, yo que he estado muchos años en la consulta de atención primaria, los pacientes veían, tengo un catarro, ¿no? La gripe a veces había una cierta confusión. De hecho, esta mañana comentaba el doctor Barricarte de epidemiología que decía, ¿qué suele pasar? ¿Qué mitos pasa con la vacuna de la gripe? Me he cogido un gripazo y es un catarro, que es porque en esa época hay catarros, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Yo creo que hay muchas cosas que son de sentido común, como muchas veces actúa la ciudadanía. Habrá muchos casos en los que tendrá que haber una diferenciación diagnóstica, como estaba comentando, porque también la gripe, que en la mayor parte de la población que tiene es un cuadro banal, que tiende a la resolución espontánea, que su tratamiento está más en relación con cuidados en el ámbito domiciliario y con un tratamiento sintomático, pero también la gripe se puede complicar. Hay gripes que pueden acabar en una neumonía primaria o que quizás se pueden complicar con una sobreinfección bacteriana, lo mismo que pasa con el COVID. Hay personas afectadas por COVID que son cuadros banales, que se pasan con el aislamiento y que no les dan más problemas, y otros que sí, ¿no? ¿Y teme que eso puede incrementar la mortalidad? Bueno, como con todos estos virus, pues tiene que ver a qué personas les afecten. No es lo mismo que afecten a una persona de una edad, a una persona que tenga otros problemas de salud, pero ojo, nunca hay que confiarse, porque con la edad, tanto en unos como en otros, también puede haber problemas serios. Estamos terminando. Hay otro colectivo, parte del profesorado también ha pedido
usted me confirmará si eso se está haciendo o no, las pruebas PCR a los profesores de las aulas confinadas. Bueno, este es un tema en el que estamos trabajando porque... ¿Se hacen PCR a los profesores de las aulas confinadas, de esos alumnos que se han ido a casa? Es un tema que estaba incluyendo el Instituto de Salud Pública en su protocolo por la consideración de contacto. No, los alumnos de infantil, los profesores llevan otro tipo de mascarillas porque los alumnos no llevan mascarilla en infantil. En primaria la situación es distinta porque desde primero de primaria llevan mascarilla. Se estaba revisando el protocolo con esta indicación de incluir que a los profesores de clases confinadas se les incluyera para hacer un protocolo en el que la PCR fuera una prueba. Pero de todas maneras hay una cuestión que... ¿Pero lo van a hacer? Es que esto nos va a ser mucho más facilitado por el tema de los test de antígenos. Y probablemente entonces no hablemos de realizar una PCR, sino que hablemos en el medio escolar de realizar estos test antigénicos que nos van a simplificar y vamos a tener los resultados, como estaba comentando, con mayor rapidez. O sea que el Gobierno va a facilitar los test de antígenos a los profesores cuyas aulas han sido confinadas. Exacto. Eso se va a hacer. Exacto. Han pedido la dimisión en el Parlamento. Navarra Asuna ha pedido su dimisión. ¿Cómo encajó esa petición? ¿La entiende, no la entiende? Mire, yo no me rindo. ¿Mensaje para navegantes? Bueno, es como yo lo he sentido y mi percepción. Y esto viene detrás de una consideración que sí que creo que la he comentado en algún otro momento. Para mí es un orgullo estar al frente de tantos profesionales, gestores, profesionales de todos los ámbitos sanitarios, que están dándolo todo, que todo su nivel de compromiso, de buen hacer, lo están demostrando día a día, mes a mes, que es lo que nos está durando esta pandemia. Crítica constructiva, por supuesto. Humildad, también. Pensar que hay cosas y que mirando para atrás quizás podían haberse hecho igual de otra manera. Así aprendemos y así aprenden los científicos, los profesionales y por supuesto que yo también. Otro tipo de crítica, pues efectivamente es legítima, pero lo que sí que le quiero decir es que en un tema en el que para mí es tan importante como cuando entramos en otros rifirrafes, antes usted comentaba lo de Madrid, tal, rifirrafes políticos, lo que nos ocupa aquí es, y con quien damos la batalla, es contra el virus. Y lo que estamos peleándonos, y de la mejor manera y de la manera más intensa, es por vencer a este virus, por avanzar entre todos y en coordinación y colaboración. ¿Le habría gustado que la oposición le hubiera apoyado desde el principio? Bueno, yo he sentido muchos apoyos. Yo creo que desde los medios de comunicación, desde grupos parlamentarios, desde instituciones, se está viviendo que esta es una batalla de todos, precisamente por lo que comentábamos antes, que no solamente es sanitaria, que es económica, que es social, que nos jugamos mucho como sociedad y que en esto tenemos que estar unidos. Ya vendrán, tiempo habrá para la evaluación, tiempo habrá para la crítica. Por supuesto que sí, y que habrá que hacerlo, y esa será una forma de aprendizaje también. Pues consejera de Salud, Santos Indurain Orduna, muchísimas gracias por su tiempo, que tenga mucha suerte, porque de alguna manera también su suerte va a ser la de la sociedad y desde luego responsabilidad está en la calle, esperemos también que todos cumplan con la suya. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto Millasker. ¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida.